Am, Buenos días, ¿qué tal? Soy Cristina Álvarez y voy a hablarles acerca de am, Amor y romance en el México revolucionario, una expansión del artículo original. Como el artículo original terminó en los años 80, quisiera hablar un poco, no solamente de algunas características de las cuales habló el artículo, sino también explorar lo que ha pasado en los últimos 30 años, desde que el artículo fue escrito. Ok, para empezar con contexto histórico. eh, la Revolución Mexicana. Duró de 1910 a 1917, aunque algunos historiadores esti estipulan que tal vez haya llegado hasta los 40. Depende de a quién le preguntes. Fue una reacción a la dictadura de Porfirio Díaz, el porfiriato. Se inició en el norte y se extendió a todo México. Algunos jefes revolucionarios son Pancho Villa, Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Pancho Villa es un héroe mitológico, es un héroe más bien de mito, un héroe más bien de mito porque no se sabe nada de él. Emiliano Zapata es un héroe histórico porque de él sí se sabe. Nadie está seguro de cuándo terminó, ya que al final de la revolución fue un proceso lento que pudo extenderse a los años 40, como dije antes. El PRI, Partido Revolucionario Institucional. México estuvo bajo la dictadura del PRI desde 1929 al 2000, 71 años. La dictadura perfecta según Vargas Llosa. El PRI era conocido por ser autócrata, corrupto, fraudulento y mal administrador. El PRI estaba dividido en secciones dependiendo de la ideología política y el mismo partido cambiaba de ideología según el presidente. Era la hidra de 9 cabezas. La era de oro del cine mexicano surgió a causa del crecimiento económico en los 30. Depende de a quién le preguntes, pudo haber sido en plena Revolución Mexicana. Su auge fue de finales de los 30 a principios de los 40, aunque permaneció hasta los 50. Su éxito, pese a lo que diga el artículo, se extendió por Latinoamérica y España, con artistas mexicanos haciendo tours internacionales. Esto lo digo porque el artículo dijo que las películas mexicanas nada más tenían éxito en México, lo cual no es cierto. Hay un concierto de Jorge Negrete en La Habana en los años 40. Tuvo problemas cruzando el mercado estadounidense, lo cual es cierto. Sin embargo, la película Ya en el Rancho Grande fue la primera película con subtítulos en inglés de Estados Unidos. Muy parecido a Hollywood, pero con algunas diferencias. Los estudios nunca tuvieron control completo sobre las estrellas y eso les permitió a estas desarrollarse de forma independiente. Ejemplos: Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, Cantinflas. En Hollywood estaban los triple threats, actor, bailarín y cantante, mientras que en México había un énfasis en el canto y en la actuación cómica, no tanto en el baile. Usado como propaganda política por el PRI, debido a que los estudios mexicanos dependían más del Estado que los hollywoodenses. Esta sería la razón por la cual la era de oro mexicana es tan pequeña comparada con la era de oro hollywoodense. Aquí están 4 actores famosos de esa época: Jorge Negrete, Cantinflas, Pedro Infante, María Félix. Para comparar, The Golden Age of Hollywood Cinema, desde los años 1910 hasta los 60. 2 periodos, era silente y era sonora. Énfasis en los estudios cinematográficos. Censuras, Hays Code, 1930, Mercantilism, los años 40 y 50. La diferencia es que la censura en México era puramente política. Había relacionado a la moralidad, claro, por eso era más relacionado con la iglesia. En cambio, estas eran puramente morales. ¿Por qué ser anticomunista? Moralidad. ¿Por qué no ser gay? Moralidad. Todo depende. La recesión económica de los 30 y la guerra en los 40 la influenciaron enormemente. Aquí está el logo de Universal Studios, de 1936 al 46, la era que nos corresponde más. Los años 30, respecto al México revolucionario. Similitudes. Ambos lados de la frontera hicieron énfasis en los personajes importantes de la revolución, así como hechos históricos. El amor como argumento era dejado de lado en estas películas. Un ejemplo es este póster de una película estadounidense con este póster de una película mexicana. Diferencias. El cine mexicano se concentraba en sus ideales, mientras que el cine hollywoodense hacía énfasis en presentar a los héroes como gente común y corriente. En México el tema del amor no tomaba papel protagónico debido al enfoque de la lucha, mientras que en USA era por la interpretación del espacio como demasiado desolado o caótico para que el amor floreciera. De nuevo, el póster, el otro póster. Años 40-70. El amor se convirtió en un argumento secundario. Ambos lados de la frontera se movieron más allá de contar hechos históricos nada más, escogiendo dejar a la revolución en un plano secundario. Aquí estamos, la película Vía Zapata, una película estadounidense, miren cómo luce, comparado con la película mexicana. México dejó de lado la revolución, prefiriendo hacer comedias de charros. Incluso en películas situadas directamente en esa época, la revolución era pasada por alto. Hollywood incorporó a la Revolución Mexicana en su género western, usualmente como complicaciones del argumento y siempre con énfasis en el héroe y su motivación.
años 80. Con la llegada de la película All Gringo, de películas como All Gringo, 1989, y Como agua para chocolate, 1992, el amor y las relaciones interpersonales ha pasado al foco mientras que la revolución se ha transformado en el trasfondo histórico. El argumento de la población hispana en Estados Unidos permitió que hubiera demanda en el país por películas hispanohablantes. El énfasis en el romance por encima del conflicto fue ventajoso para que las películas de esta época pudiesen cruzar fronteras. All Gringo trata sobre el escritor Ambrose Bierce, quien desaparece durante la Revolución Mexicana en 1917 y al cual la película sitúa en la jungla viviendo aventuras con una profesora solterona. La película no fue un éxito. Como agua para chocolate trata sobre un amor que desafía costumbres en el México revolucionario. La película fue muy bien recibida y ganó una serie de premios ese año. Como agua para chocolate, aquí está Gertrudis vestida de soldadera o también conocida como Adelita. Trata sobre 3 hermanas, en particular el amor frustrado de la menor, Tita, debido a las tradiciones de su madre. La película escoge concentrarse en el conflicto familiar, con la madre representando la dictadura y 2 de las hijas los revolucionarios. Tita a nivel personal, Gertrudis a nivel social. La hija restante, Rosaura, pasa de ser la beneficiaria pasiva de su madre a la sucesora de las tradiciones de la misma, del mismo modo que el PRI o PRI inició su propia dictadura a finales de la revolución. La película fue hecha durante la dictadura del PRI y por ende no pudo hacer comentarios políticos de forma tan abierta, aunque el mensaje antirrégimen se siente en la historia. Tiene elementos de realismo mágico y es contada desde el punto de vista de la nieta de Rosaura, cuya madre fue criada por Tita debido a las constantes enfermedades de Rosaura. Está basada en un libro escrito por Laura Esquivel, la esposa del director. El director se llama Alfonso Arria. Bueno, ambos trabajaron en el libreto. Fue muy bien recibida y ganó una serie de premios ese año. Hoy en día, en los últimos 40 años, ¿qué ha sido de la Revolución Mexicana? Películas mexicanas, está La Ley de Herodes, 1999. Películas satíricas sobre la corrupción política en México, ambientada en los 40. Critica el PRI directamente, casi fue censurada. Fue una de las mejores películas mexicanas de los últimos 40 años. Tengan en cuenta que el PRI dejó de estar en el poder en el 2000 y esta película fue hecha en el 99. Podrán imaginarse. Zapata, El sueño del héroe. Dirigida, 2004, dirigida por Alfonso Arau, director de Como agua para chocolate. Me equivoqué. Zapata es un chamán indígena, hay un enfoque en realismo mágico. La película más cara producida en México hasta ese entonces, un fracaso rotundo. Hay frases como, un revolucionario sin fusil es como un taco sin tortilla. En palabras de Alfonso Arau, violé a la historia, pero le hice un hijo muy bonito. Películas estadounidenses. I'm Starring Pancho Villa as Himself, 2003. Hecha por HBO, protagonizada por Antonio Banderas. En su momento fue el film de televisión más caro de la historia. Trata sobre la producción de The Life of General Pancho Villa, el primer largometraje de la historia. Ganó un Emmy. Honestamente me gustaría verla, suena muy buena. Book of Life, 2014, creada por el mexicano-americano Jorge Gutiérrez. El viaje de un muchacho a través de la tierra de los muertos. El muchacho sería este. En el camino es ayudado por su familia difunta, entre los cuales están sus primas soldaderas, Adelita y Escardelita, que murieron en la Revolución. Según la película, Salvando a Emiliano Zapata. Ocurre en los años 20 y en el clímax todo el pueblo, vivos y muertos, luchan contra el bandido Chacal. La película ganó muchos premios debido a la animación. Es una película independiente también, o medianamente independiente. Coco, 2017, dirigida por el estadounidense Lee Ulrich e investigada con dedicación. Fue tremendo. Elementos de la cultura mexicana son referenciados en cameos, particularmente como invitados de la fiesta de Ernesto. Emiliano Zapata y Adela Velarde están en esta foto que estoy mostrándoles. La muerte de Héctor ocurrió en 1921, lo cual es importante porque fue en plena Revolución Mexicana. Es un relato sobre la repoblación de la memoria, como lo es el orfanato de 2007. En Coco, el personaje principal está tratando de recuperar la memoria de su ancestro porque es la manera de tenerlo con él otra vez, porque se perdió, nadie quiso volver a hablar de él y luego él está volviendo a querer hablar de él, volviendo a encontrar música. En conclusión, el rol de la Revolución Mexicana en el cine, tanto estadounidense como mexicano, ha decrecido en los últimos años a favor de películas más fáciles de exportar, como son las románticas o cómicas. Sin embargo, en Estados Unidos este trasfondo sigue capturando imaginaciones gracias al crecimiento de la población hispana y el auge de las películas independientes. Aún así, la revolución ha inspirado algunas de las mejores y peores películas modernas en México. Es un tema del cual se sigue hablando.
Por último, el artículo fue bastante específico considerando los datos que tenía en su momento. Uf. Y, wow, hice todo esto en 10 minutos. Ok. Ok, eso sería todo. Tengo otras versiones de esta presentación, pero se me hacían demasiado largas, duraban 20 minutos. No encontraba cómo subirlas al internet, así que nos quedamos con la de 10 minutos.